Ustedes son una organización muy poderosa. El mundo criminal es una vasta red interconectada de pandillas, mafias y forajidos, impulsada por una sed de violencia. La MS-13 es particularmente violenta. No les gusta disparar a la gente porque es demasiado rápido, es demasiado veloz. Desde las calles de Chicago hasta los rincones de Italia, las pandillas violentas se han apoderado de cada rincón, reclutando a jóvenes para llevar a cabo actos de violencia descarados que sorprenden al mundo. Si alguien te falta al respeto, tienes que destruir, punto. Únete a nosotros mientras revelamos las 15 pandillas más peligrosas del mundo, comenzando en las tierras baldías de México. Número 15. Los Zetas. Conoce a uno de los carteles más temidos de México, los Zetas. La génesis de esta despiadada organización se remonta al año 1997, cuando 31 miembros de un grupo de fuerzas especiales aerotransportadas de élite en el ejército mexicano desertaron y cambiaron al camino de la criminalidad. Usando las habilidades especiales que habían adquirido en el ejército, el equipo comenzó a trabajar como asesinos a sueldo, guardaespaldas y transportadores de droga para el Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén. Entre 1997 y 2002, la banda fue liderada por su líder original, Arturo Guzmán de Cenas, quien también era conocido como Z1. Pero el 22 de noviembre de 2002, de Cenas fue abatido por el ejército después de ser avistado en un restaurante en Matamoros, Tamaulipas. El grupo fue nombrado en su honor y su legado sigue entrelazado con la historia de los Zetas. Tras la muerte de Cenas, el liderazgo cayó en manos de Heriberto Lascano, también conocido como el Lasca o Z3. Fue el Lasca quien sacó a los Zetas de bajo el dominio del Cártel del Golfo tras la detención y extradición de Cárdenas, el líder del cártel. Desde entonces, la banda se ha establecido como una organización despiadada, con manos en varias actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas, tráfico de armas e incluso tráfico de personas. Su red es extensa, extendiéndose por Centroamérica hasta Colombia, y se ha informado que tienen vínculos en Venezuela, Europa, los Estados Unidos y en algunos países de África Occidental. A diferencia de otras bandas mexicanas, sin embargo, los Zetas poseen una forma de sofisticación y habilidad táctica que se puede rastrear hasta sus raíces militares. Sus métodos también son bastante brutales, y se sabe que recurren a actos de violencia e intimidación descarados como medio para imponer su voluntad. Como en agosto de 2010, cuando miembros de los Zetas asesinaron brutalmente a 72 migrantes y arrojaron sus restos en un agujero en Tamaulipas. Mantienen un control de estilo militar sobre territorios y se han establecido como una fuerza a tener en cuenta en el mundo clandestino mexicano. Número 14. La Hermandad Aria. Antes de los años 1960, la mayoría de las prisiones en los Estados Unidos estaban segregadas por líneas raciales. Pero a medida que Estados Unidos avanzaba hacia la desegregación, muchos prisioneros comenzaron a organizarse en pandillas. Así nació la Hermandad Aria. Muchos creen que esta pandilla se originó en la prisión estatal de San Quentin y desde allí, su influencia se extendió por todo el sistema penitenciario de California. Para 1975, la Hermandad Aria se había convertido en una organización criminal en toda regla, y participaron en varias guerras raciales con otras pandillas de la prisión, como la Nuestra Familia y la Black Guerrilla Family. Como resultado de esta guerra, las autoridades penitenciarias de California recurrieron a segregar cada pandilla en una prisión separada, y así, la Hermandad Aria se encontró confinada en la prisión de Chino. Fue aquí donde su pandilla comenzó a crecer y desarrolló un sistema organizado de liderazgo. Pero a medida que la pandilla crecía en número e influencia, también lo hacía su ambición. Para la década de 1990, cambiaron su atención de las débiles guerras raciales al crimen organizado, como el tráfico de drogas, la prostitución y los asesinatos selectivos. La pandilla se volvió tan poderosa que incluso se decía que tenía más influencia que la mafia estadounidense. Después de ganar control sobre el sistema penitenciario, la Hermandad Aria extendió su alcance, acumulando aún más seguidores en el exterior. Hoy, la Hermandad Aria cuenta con entre 15,000 a 20,000 miembros tanto dentro como fuera de prisión, convirtiéndolos en uno de los grupos de crimen organizado más grandes y peligrosos en los Estados Unidos. Número 13. CJNG. El Cártel de Jalisco. Nueva Generación, también conocido como el CJNG o los Maracetas, es un sindicato del crimen organizado con base en Jalisco, México. El grupo es conocido por su brutalidad, violencia y una historia que se remonta a agosto de 2009. Fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho,
y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, el CJNG ha llevado la criminalidad a un nivel completamente nuevo. Incluso el gobierno mexicano los ha catalogado como la organización criminal más peligrosa en México y el segundo cártel de drogas más poderoso del país después del cártel de Sinaloa. La banda está fuertemente militarizada y ha registrado más violencia que cualquier otra organización criminal en todo México. Al igual que los Zetas, el CJNG también opera bajo un sistema de tipo militar. Incluso hay un grupo de operaciones especiales, así como otras secciones dedicadas a tipos especiales de guerra. Según fuentes, la banda también ofrece un programa de entrenamiento para sicarios donde forman a sus futuros asesinos y matones a sueldo, el Cártel de Jalisco. Nueva Generación también está fuertemente involucrado en el tráfico ilícito de drogas y ha capturado un mayor porcentaje de la economía clandestina de México. Pero a medida que profundizamos en las oscuras sombras de esta organización criminal, descubrimos otra práctica horripilante. Según informes, se ha observado que el cartel participa en el canibalismo, festinando con la carne de sus víctimas e incluso alimentando a nuevos miembros del cartel durante el proceso de iniciación. A medida que el CJNG continúa echando raíces en México, la pandilla se vuelve cada vez más poderosa y se ha dicho que operan con drones durante sus ataques y operaciones. Su alcance también se ha extendido más allá de México, extendiéndose a países centroamericanos como Guatemala, Salvador, Costa Rica y Panamá. También operan en varios estados de Estados Unidos, así como en Australia, América del Sur y Europa. Número 12. MS-13. En el oscuro inframundo del mundo criminal, una pandilla se destaca, tanto por su violencia desenfrenada como por su sangrienta historia. Esta es la MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, una pandilla criminal internacional que se originó en Los Ángeles en la década de 1980. A lo largo de los años, han crecido hasta convertirse en una de las pandillas callejeras más notorias del hemisferio occidental, con redes que se extienden más allá de las costas de los Estados Unidos. Su impacto más notable se siente en el Triángulo del Norte, que incluye Guatemala, El Salvador y Honduras. Gracias a las actividades de la MS-13 y otras pandillas criminales, el Triángulo del Norte se considera actualmente el lugar más violento del mundo que no está en guerra. Aunque comenzó como una simple pandilla callejera, M13 se ha convertido en una organización criminal transaccional con raíces profundas en el tráfico ilegal de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, la extorsión y otras actividades comerciales ilícitas. Pero eso no fue así al principio. A finales de los años 1980, cuando MS-13 fue fundada, el grupo se inició con el objetivo de proteger a los refugiados de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que habían huido a Estados Unidos como resultado de las guerras civiles. Pero pronto se aventuraron en varias actividades delictivas, transformándose en los mismos demonios que se suponía debían combatir. La MS-13 también ha establecido sus raíces en las prisiones de Estados Unidos y Centroamérica, creando una red aún más profunda para sus actividades. La MS-13 también ha estado involucrada en una violenta guerra de pandillas contra su principal rival, la pandilla Calle 18. Esta rivalidad a largo plazo ha llevado a la muerte de innumerables miembros de pandillas e incluso algunos civiles que quedan atrapados en el fuego cruzado. Número 11. Yakuza. En lo profundo del corazón de Japón, una banda criminal similar a la mafia gobierna la tierra con mano de hierro. Son conocidos como los yakuzas y, a lo largo de los años, su influencia se ha extendido incluso a naciones occidentales como los Estados Unidos. Los yakuzas se caracterizan por elaborados tatuajes corporales y rituales similares a los de los samuráis, y controlan el mayor porcentaje de actividades ilegales que ocurren en Japón. Se involucran en extorsión, contrabando, prostitución, tráfico de drogas, juego, préstamos usureros y otras formas de crimen organizado. Los yakuza también controlan muchos negocios legales en Japón, incluidos restaurantes, bares, empresas de transporte, agencias de talento e incluso grandes fábricas. El origen de la yakuza puede ser bastante difícil de determinar, pero según los historiadores, la génesis de la banda puede remontarse a las pandillas de samuráis sin amo conocidos como ronin, que se convirtieron en bandidos, o a los nobles guerreros que defendieron al pueblo contra los ronin a principios del siglo XVII. Avanzando rápidamente a la década de 1960, los yakuzas se habían transformado en una fuerza formidable, con más de 180,000 miembros. Sin embargo, al inicio del siglo XXI, su número había disminuido enormemente a solo 80,000 miembros, que se dividen entre miembros y asociados. Pero a pesar de sus actividades delictivas, también se sabe que los yakuzas realizan actos de caridad
como en 1995, cuando donaron suministros a las víctimas del terremoto de Kobe, y en 2011, cuando las víctimas del terremoto y tsunami de Japón recibieron ayuda de la banda. Con el tiempo, las yakuzas han optado por delitos corporativos en lugar de actos de violencia descarada, ganándose una reputación como uno de los grupos criminales menos asesinos del mundo. Pero no te dejes engañar por esta fachada. Estas personas son tan mortales como cualquiera. Se han convertido en un mal necesario, un virus que sigue creciendo con la sociedad, y aunque el gobierno japonés sigue tomando medidas contra sus actividades, las raíces se han hundido profundamente, y desarraigarlas parece una tarea imposible. Número 10. Crips. En la década de 1950, el sur de Los Ángeles se vio afectado por un problema grave, ya que varias pandillas comenzaron a surgir en las calles. Fue solo unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial y la economía estadounidense estaba en seria declinación. El desempleo estaba en aumento y junto con la segregación racial de los hombres afroamericanos, se creó la oportunidad perfecta para el nacimiento de pandillas armadas. A medida que pasaron los años, el centro de Los Ángeles se saturó de actividades de pandillas, transformándose en un refugio de forajidos y gánsteres. En 1969, Stanley Tookie Williams conoció a Raymond Lee Washington y compartió su visión de unir a todos los miembros de las pandillas locales, desde el lado este hasta el lado oeste, bajo un mando central. Washington, que asistía a Fremont High School, tomó el control de los East Side Crips, y Williams, que asistía a Washington High School, estaba a cargo de los Crips en el West Side. Los Crips también son reconocidos por su característica pañoleta azul y otros acentos azules en su ropa. También están muy involucrados en la producción y distribución de drogas ilícitas, y su historial de violencia es realmente profundo. Los Crips están divididos en grupos, muchos de los cuales ahora están involucrados en conflictos internos dentro del grupo. Tiroteos mortales, ataques desde autos en marcha y ataques coordinados han sido una característica importante de esta pandilla, llevando a la muerte de innumerables miembros, la mayoría de los cuales son adolescentes. Los Crips también tienen una enemistad de larga data con otra pandilla, los Bloods. La historia de estas dos pandillas está tan interconectada que es difícil hablar de una sin mencionar a la otra. Número 9. Los Bloods. El génesis de los Bloods se remonta a finales de la década de 1960, cuando surgió una amarga rivalidad entre los Crips y un grupo de estudiantes de secundaria. Según la historia de la banda, Raymond Washington, el cofundador de los Crips y líder del West Side, lanzó un ataque coordinado contra Sylvester Scott y Benson Owens, dos estudiantes de Centennial High School, Compton, California. Fue un ataque brutal, y en respuesta, Scott decidió formar su propia banda. La llamó Los Chicos de la Calle Perú. Por su parte, Owens también estableció la Banda del Oeste de Perú, una banda rival formada para aplastar el dominio de los Crips. Esta fue la primera pandilla Bloods. La idea de Scott y Owens era crear una pandilla que protegería a los no miembros de los Crips de la influencia de la pandilla y del acoso que se había infiltrado sutilmente en el sistema de la pandilla. Antes de la creación, muchos no miembros de los Crips ya se referían a sí mismos como Blood, así que el nombre era una elección obvia. El 21 de marzo de 1972, poco después de un gran concierto, 20 miembros de los Crips atacaron y robaron a un joven llamado Robert Ballou Jr. afuera del Hollywood Palladium. Mientras luchaba por conservar su chaqueta de cuero, los pandilleros golpearon a Ballou hasta la muerte, lo que provocó un gran alboroto en las calles. Los medios de comunicación tomaron la historia y la difundieron, y esto trajo a los Crips incluso más popularidad de la que tenían antes. Tras muchos otros ataques dirigidos a miembros no Crip, varias pandillas que habían sido repetidamente victimizadas por los Crips se unieron para formar una alianza encabezada por los Pirus. Su misión era crear una fuerza que repeliera la fuerza intimidatoria de los Crips y se mantuviera como una figura competidora para la pandilla. Este fue el nacimiento de los Bloods. Para la década de 1980, los Bloods también se habían transformado en una organización de tráfico de drogas, recaudando millones y miles de millones cada año del comercio ilícito de drogas. Al igual que los Crips, los Bloods también están divididos en dos grupos distintos, los Bloods de la costa oeste y los United Bloods Nation, o los Bloods de la costa este. A lo largo de los años, los Bloods han crecido en número, riqueza e influencia. Se distinguen fácilmente de los Crips por su característico pañuelo rojo y continúan usando el color rojo como su color distintivo hasta hoy. Número 8. Mafia rusa. A diferencia de Bloods y Crips, la mafia rusa no es una pandilla callejera, sino un sindicato criminal bien organizado con raíces profundas en todas las actividades ilegales imaginables.
La era posterior a la Segunda Guerra Mundial en Rusia formó el telón de fondo perfecto para la evolución de esta organización criminal. Con la disolución de la Unión Soviética, el gobierno sobre Rusia se volvió inestable e incapaz de controlar los asuntos de la nación. Así, comenzaron a surgir bandas armadas, explotando el floreciente mercado negro y construyendo tanto riqueza como influencia a través de la violencia, tratos clandestinos e incluso crímenes internacionales. Para cuando llegaron los años 1990, la mafia rusa había subido al tope de la lista del FBI y según Louis Freeh, quien fue el director de la agencia entre 1993 y 2001, la mafia era la mayor amenaza para los Estados Unidos a mediados de los años 1990. A partir de 2022, todavía se consideran como una de las organizaciones criminales más grandes, poderosas, peligrosas y temidas del mundo. Conformadas por aproximadamente 6.000 grupos, sus actividades incluyen tráfico humano, extorsión, tráfico de drogas, robo, tráfico de armas, asesinatos de alto perfil, delitos financieros e incluso terrorismo. La mafia rusa también ha sido conocida por manipular gobiernos, imponer su voluntad mediante la fuerza, y también han estado involucrados en varios casos de lavado de dinero. Con más de 500.000 miembros repartidos en más de 50 países, la mafia rusa destaca como un problema evidente, y todo esfuerzo por desmantelar la pandilla ha resultado infructuoso. Número 7. La pandilla de la calle 18, también conocida como Calle 18, Barrio 18 o simplemente 18. La pandilla de la calle 18 es una organización criminal multiétnica y transnacional que comenzó como una pandilla callejera en Los Ángeles. Actualmente es una de las pandillas criminales más grandes de los Estados Unidos, con entre 30.000 a 50.000 miembros distribuidos por los Estados Unidos, México y Centroamérica. El grupo también mantiene una relación cercana con la mafia mexicana y se les atribuye haber convertido al Triángulo del Norte de Centroamérica en el área con la tasa de homicidios más alta del mundo. La necesidad de una nueva pandilla en Los Ángeles surgió en la década de 1960 después de que los mexicoamericanos y otros inmigrantes fueran rechazados de unirse a las pandillas hispanas existentes. Tras enfrentar constantes rechazos de pandillas como la Clanton 14, muchos inmigrantes y mexicoamericanos decidieron unirse y crear sus propios grupos. A medida que crecía, la pandilla de la calle 18 se involucró en más guerras de pandillas con otras pandillas hispanas establecidas. Estas batallas eran mortales, y los de la 18 perdían hombres de vez en cuando, así que decidieron expandir su membresía a otras nacionalidades y razas. Esto hizo que la pandilla de la 18 fuera la primera pandilla multirracial y multiétnica en Los Ángeles. Hoy en día hay alrededor de 200 pandillas autónomas unificadas bajo la bandera del 18. Su red es profunda y han estado implicados en todas las actividades ilegales que puedas imaginar. Su influencia incluso se extiende a las prisiones, donde continúan su historia de opresión, intimidación y violencia desenfrenada. A lo largo de los años, su influencia se ha extendido más allá de las costas de los Estados Unidos, y actualmente hay pandillas del 18 en lugares como Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania, El Salvador, Ecuador y Guatemala, por mencionar algunos. Número 6. Camorra. La ciudad de Nápoles se convirtió en hogar de esta peligrosa pandilla durante el siglo XIX. Se sabe poco sobre el origen de la camorra, pero según la historia de la pandilla, el movimiento pudo haberse originado en España ya en el siglo XV, antes de ser trasladado desde allí a Italia. A lo largo de los años, la camorra ha crecido en brutalidad e influencia, y sus operaciones incluyen numerosas actividades criminales, como el contrabando, el chantaje, la extorsión, los robos a mano armada, los secuestros y el tráfico de drogas. Tras la unificación de Italia en 1861, las autoridades lanzaron una represión masiva contra la banda, comenzando con una intensa serie de cacerías humanas en 1882. Como resultado de estas represiones, la camorra comenzó a perder su poder e influencia, por lo que decidieron poner a sus propios hombres en el gobierno. Pero en las elecciones napolitanas de 1901, todos los candidatos de la camorra fueron derrotados, disminuyendo aún más la influencia de la banda. Pero aunque quedaron muy debilitados, el grupo logró sobrevivir. Para cuando llegaron los años 1980, la camorra había metido mano en el lucrativo comercio de drogas ilícitas, expandiendo su influencia más allá de las costas de Italia. Su sistema de operaciones es similar al de la mafia italiana, y con más de 10.000 miembros en todo el mundo, su impacto sigue sintiéndose en toda Italia y más allá. La selección de nuestro suscriptor para hoy nos lleva a través de la oscura historia de la Hermandad Aria, una banda supremacista blanca neonazi.
Sus tatuajes de esvásticas y el corte de cabello de cabeza rapada los distinguen de otras organizaciones criminales, y su legado está escrito con la sangre de sus víctimas. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan poderosos? ¿Cómo es que una organización criminal supremacista blanca se arraigó tanto en el sistema penitenciario que ahora se ha convertido en un crecimiento canceroso? A pesar de los esfuerzos por limpiar el sistema penitenciario y librar a Estados Unidos de la amenaza de la violencia de pandillas, la Hermandad Aria continúa creciendo y fortaleciéndose, traficando, secuestrando y eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Comparte tus pensamientos sobre esto con nosotros en los comentarios. Ahora, volvamos al video. Número 5. Los Latin Kings. Formada en Chicago en la década de 1960, los Latin Kings es una pandilla callejera compuesta principalmente por hombres mexicanos y puertorriqueños. La ideología original detrás de la creación del grupo era combatir los prejuicios raciales que muchos jóvenes inmigrantes enfrentaban. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los Latin Kings se convirtieran en una organización criminal. El grupo está dividido en facciones. Motherland, que también se conoce como King Motherland Chicago, o KMC, y Bloodline, que tiene su base en Nueva York. La facción Motherland está compuesta por más de 160 capítulos estructurados, con operaciones en 150 ciudades en 31 estados de los Estados Unidos. Según las estadísticas, la pandilla presume de entre 20,000 a 35,000 miembros, lo que los convierte en una de las pandillas criminales más grandes de Chicago. En cuanto a la facción Bloodline, actualmente están compuestos por entre 2,200 a 7,500 miembros, fuertemente armados y motivados para propagar la violencia. Sin embargo, las dos facciones operan de manera independiente, y la Bloodline de Nueva York no reporta directamente a Chicago. A lo largo de los años, las actividades de este grupo han sido financiadas por la distribución de drogas a nivel de calle, así como por cadenas de robos, esquemas de lavado de dinero y fraudes financieros. Los Latin Kings también han formado alianzas con otras pandillas, como los Bloods, el Cártel de Sinaloa y los Vice Lords. Sin embargo, en el amplio tapiz del sistema criminal, sus caminos también se han cruzado con otras pandillas, como los Crips, Gangster Disciples, United Blood Nation, Los Salidos y la Raza Nation, por mencionar algunas. Estos violentos enfrentamientos a menudo resultan en derramamiento de sangre, ya que cada grupo intenta afirmar su dominio en las calles. Con más que suficientes armas circulando por las calles de Chicago, el derramamiento de sangre continúa mientras los Latin Kings siguen propagando su mensaje utilizando la violencia, la dominación y la intimidación. Hoy son reconocidos como la pandilla callejera más violenta en los Estados Unidos, con innumerables asesinatos y tiroteos atribuidos a sus actividades cada año. Número 4. Vice Lord Nation. En el oscuro y sombrío mundo del inframundo de Chicago, otra pandilla conocida por su historia de brutalidad y violencia. Las raíces de la pandilla se remontan al año 1957, cuando varios jóvenes afroamericanos, originalmente del vecindario de North Lawndale en Chicago, se unieron mientras estaban encarcelados en la instalación correccional juvenil de St. Charles. Dirigida por el miembro fundador Edwin Pepilo Perry, la pandilla rápidamente ascendió en las filas. Tan pronto como los miembros fundadores salieron de prisión, comenzaron a difundir el mensaje, reclutando a jóvenes como ellos en el estilo de vida de la pandilla, mientras se involucraban en conflictos con otras pandillas y grupos criminales establecidos. Para 1964, menos de 10 años después de la creación del grupo, los Vice Lords se habían convertido en una preocupación significativa para las fuerzas del orden. Sus miembros eran muy violentos y participaban en varias actividades ilegales, incluidos robos a mano armada, robos de automóviles, asaltos, asesinatos, tiroteos de pandillas y extorsión. Pero pronto decidieron limpiar su imagen, renombrándose como los Conservative Vice Lords. Sin embargo, la violencia nunca estuvo lejos de ellos, y aunque al principio el grupo recibió atención positiva, pronto se descontrolaron. Incluso lo hicieron tan bien que lograron obtener una subvención de $275,000 de la Fundación Rockefeller en 1970. Pero el dinero fue eventualmente usado para promover sus actividades ilegales. Hoy, los Vice Lords se han vuelto aún más sofisticados, incursionando en delitos no violentos como el fraude hipotecario, el fraude con tarjetas de crédito y el lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, la pandilla actualmente opera en 74 ciudades, en 28 estados, con aproximadamente 30,000 a 35,000 miembros en todo el país. Número 3. Mafia 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es una de las bandas más antiguas de Italia, con una historia que se remonta al siglo XVIII. Muchos creen que la organización criminal nació de la intensa persecución de la mafia siciliana,
también conocida como Cosa Nostra. A lo largo de los años, la 'Ndrangheta ha expandido sus actividades a otros emprendimientos como el lavado de dinero, extorsión, tráfico de personas e incluso manipulación de contratos públicos. Su influencia es profunda, y sorprendentemente, algunos individuos de alto perfil han sido implicados como miembros de la banda, como el ex legislador italiano Giancarlo Pitelli, quien fue sentenciado a 11 años de prisión en 2023 por trabajar como intermediario para la organización criminal. Según el secretario general de Interpol, George M. Rock, la mafia 'Ndrangheta es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, y en el año 2021, Interpol incluso tuvo que crear un grupo especial para combatir sus actividades. Con raíces profundas en el comercio ilegal de armas y todo tipo de actividades criminales, la banda sigue acumulando miles de millones de dólares cada año. En 2008, el Instituto de Investigación italiano Eurispes estimó que la 'Ndrangheta tenía un volumen de negocios de 44.000 millones, lo que equivale al 3% del Producto Interno Bruto de Italia. Según Europol, el grupo también devuelve a la sociedad, invirtiendo sus ganancias mal habidas en negocios locales en dificultades, aunque con intenciones maliciosas. A lo largo de los años, las raíces de la banda se han extendido más allá de Italia, llegando a países como Estados Unidos, Canadá, América Latina y Australia. Con alrededor de 10.000 miembros y más de 60.000 afiliados alrededor del mundo, la 'Ndrangheta mantiene su presencia como la organización criminal más mortal de toda Italia. Número 2. Hells Angels. En 1948, un grupo de motociclistas en California se unió para formar una banda de motociclistas fuera de la ley a la que llamaron Hells Angels. Desde entonces, la banda ha crecido para convertirse en la banda de motociclistas más notoria de los Estados Unidos. Están compuestos principalmente por hombres caucásicos que conducen motocicletas Harley Davidson. Y aunque la organización ha logrado limpiar su imagen corporativa, la cultura de la violencia se ha vuelto inseparable de su identidad. El club abrió nuevos capítulos en San Francisco en 1954 y luego en Oakland en 1957, extendiendo sus alas por los Estados Unidos, un estado a la vez. Las películas de motociclistas de bajo presupuesto de los años 60 y 70 también ayudaron a propagar el mensaje de los Hells Angels, difundiendo su influencia de violencia por todas partes. Desde apuñalamientos hasta tiroteos e incluso crímenes organizados, los Hells Angels han escrito su legado con sangre. Pero ahí no terminan sus actividades. También se ha encontrado que están fuertemente involucrados en el tráfico ilegal de drogas. Aunque todos los esfuerzos para procesar a los miembros del club por extorsión siempre han resultado infructuosos, el FBI continúa etiquetando a la organización como una banda de motociclistas fuera de la ley. Número 1. Black Disciples. Profundamente en las oscuras esquinas de Chicago donde los criminales deambulan libremente, los Black Disciples se alzan como una de las pandillas criminales más grandes de la ciudad. Formado en 1966 por un hombre llamado David Barksdale, el grupo ha crecido exponencialmente, reclutando a jóvenes afroamericanos para seguir una vida de crimen desde temprana edad. Su serie de actividades ilegales incluye tráfico de armas, robo, secuestro, lavado de dinero, juego ilegal y todo tipo de extorsión. La pandilla también tiene profundas raíces en la cultura hip hop de Chicago, con miembros como Chief Keef, el fallecido King Von y Lil Durk, que continúan llevando la antorcha. Lo que comenzó con un grupo de adolescentes en 1958 se ha convertido en un sindicato criminal en toda regla. Inicialmente, los Black Disciples se unieron para combatir a los abusones y atacantes de otras pandillas, pero desde entonces se han transformado en los mismos demonios que nacieron para destruir. Hoy en día, los Black Disciples están divididos en más de 300 facciones, cada una compuesta por entre 30 y 40 miembros. A medida que las autoridades continúan tomando medidas enérgicas contra estos gángsteres, su alcance también se vuelve cada vez más difícil de reducir. La historia de la pandilla ha estado marcada por derramamiento de sangre, violencia y un apetito desenfrenado por el caos. Hoy en día, son reconocidos como una de las pandillas más mortales de Chicago, con conteos de cuerpos que se acumulan hasta los cielos. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.